En nuestra memoria, la que se teje al calor del hogar y se cuenta en susurros de padres a hijos, hay historias que el tiempo no borra. Historias que, como las cicatrices en la corteza de un viejo olivo, nos recuerdan de dónde venimos. La que voy a contarles ahora es una de esas, nacida en el corazón herido de nuestra Italia, cuando ser una nación era más un sueño febril que una realidad palpable. Imaginen por un momento el aire de aquellos años, justo después de que los cañones del Risorgimento callaran. Se nos había prometido un futuro, una patria unida, fuerte y próspera. Garibaldi, Mazzini, Cavour, sus nombres eran himnos en boca de los hombres instruidos de las ciudades. Pero aquí, en las colinas de las Marcas, entre los Apeninos y el Adriático, esos himnos sonaban lejanos, como el eco de una tormenta que descarga su furia en otro valle. La tierra, nuestra tierra, seguía siendo la misma, dura, exigente, a veces generosa y otras cruel. El sol que doraba el trigo en verano era el mismo que agrietaba el suelo y agotaba a nuestros abuelos. Y el nuevo Estado, ese ente lejano con sede en Roma, no tardó en mostrarnos su verdadero rostro. No era el de una madre protectora, sino el de un amo severo. Llegaron los impuestos. El más odiado de todos, el que encendió la mecha de la rabia sorda, fue el impuesto sobre la molienda. El macinato. Pagar por moler el grano que con tanto sudor habíamos cosechado. Pagar por el derecho a hacer pan, el sustento sagrado de nuestras familias. Era una ofensa, una humillación que se sentía en el estómago vacío y en el orgullo pisoteado. En este mundo de promesas rotas y pobreza endémica, creció un muchacho. Su nombre era Terencio Grossi. No era distinto a nosotros, a nuestros padres o a nuestros hermanos. Nació en una aldea como las nuestras, Gallio di Montecaroto, en 1832. Vio la misma luz, sintió el mismo frío en invierno y conoció el sabor amargo de la resignación. Terencio no era un monstruo nacido de la oscuridad. Era un hijo de la desesperanza, un joven campesino, fuerte, quizás más inquieto que otros, con una mirada que parecía buscar algo más allá de los surcos del arado. Vio a su familia y a sus vecinos doblegarse bajo el peso de las deudas. Vio a los nuevos carabineros, con sus uniformes impecables y su acento del norte, patrullar nuestros caminos como si fuéramos un territorio conquistado. La ley, para gente como Terencio, no era sinónimo de justicia. Era una herramienta de los ricos, de los terratenientes y de los burócratas de la Nueva Italia. Una herramienta para exprimir al pobre y proteger al poderoso. Y cuando la ley se percibe como una injusticia, la ilegalidad, para algunos, empieza a parecerse a la rebeldía. No empezó todo de golpe. La banda de Grossi no nació en un día, con un plan maestro y un juramento de sangre. Nació poco a poco, como se juntan las gotas de lluvia para formar un torrente. Primero fueron pequeños hurtos, caza furtiva en los cotos de los señores para llevar algo a la mesa, actos de supervivencia, más que de delincuencia. Junto a él se congregaron otros jóvenes como él, Olinto Venturi, Luigi Fabri, Sante Pagnanelli, nombres que hoy son apenas un eco, pero que entonces eran muchachos de carne y hueso, con sus propios miedos y sus propias rabias. Eran la juventud perdida de una nación que no sabía qué hacer con ellos, despreciados, sin futuro, sin nada que perder. El bosque se convirtió en su refugio. Los Apeninos, con sus gargantas profundas y sus senderos ocultos que solo los lugareños conocíamos, fueron su reino. Allí, lejos de la mirada de la autoridad, se sentían libres. Eran ellos contra el mundo, una hermandad forjada en el desamparo. Poco a poco, su audacia creció. De robar una gallina pasaron a asaltar a un comerciante en un camino solitario. De la necesidad pasaron a la osadía. Y con cada acto, su nombre, el nombre de Terencio Grossi, empezaba a viajar de boca en boca. En las tabernas se hablaba de él en voz baja, algunos con miedo, otros, hay que decirlo, con una secreta admiración, porque Grossi y su banda, en su brutalidad, estaban haciendo lo que muchos soñaban, desafiar a ese estado que los oprimía. Eran el síntoma visible de una enfermedad que corroía el alma de nuestra gente, la prueba de que la unificación, para nosotros, solo había significado un cambio de amo.
El miedo, sin embargo, era el sentimiento dominante. Las noches se volvieron más oscuras. Los cerrojos de las puertas se reforzaron. Un crujido en la noche, el ladrido de un perro, cualquier cosa podía ser la banda de Grossi. Se convirtieron en el coco, en la sombra que acechaba detrás de cada árbol. Así se fue cociendo el drama, en una olla a presión de miseria, injusticia y resentimiento. Terencio Grossi, el campesino, estaba a punto de desaparecer, y en su lugar nacería una leyenda oscura, escrita con pólvora y lágrimas, que marcaría nuestra tierra para siempre. Aún no lo sabíamos, pero estábamos en el umbral de un tiempo de terror. Toda historia tiene un punto de no retorno, un momento en que las aguas tranquilas de un río se despeñan por una cascada y se convierten en un torrente furioso. Para la banda de Terencio Grossi, ese momento llegó en una fría noche de enero de 1861, una noche que quedaría grabada a fuego en la memoria de nuestra comarca. El objetivo no fue un rico terrateniente, ni un usurero odiado. Fue algo mucho más profundo, un ataque al corazón mismo de nuestra comunidad. El objetivo fue don Giuliano, el párroco de Gallo, el mismo pueblo que había visto nacer a Grossi. Un hombre de Dios, una figura respetada, el centro de la vida espiritual de la aldea. La decisión fue audaz y desesperada. La banda necesitaba dinero, un golpe grande que les permitiera sobrevivir al invierno y quizás soñar con una huida. El secuestro parecía la vía más rápida. Pedir un rescate a la iglesia, que imaginaban inmensamente rica. Fue un cálculo terrible, un error que sellaría su destino. Imaginen la escena. La quietud de un pueblo campesino sumido en el sueño. El único sonido, el viento helado que silbaba entre las tejas. La nieve, quizás, cubriendo los campos con un manto de silencio. Y en esa quietud, un grupo de sombras se desliza hacia la casa parroquial. No eran soldados, eran muchachos nerviosos, con el corazón latiéndoles en la garganta. Terencio iba al frente. Podemos imaginar su rostro, tenso bajo la luz de la luna. ¿Sentiría dudas? Un rastro de la reverencia que de niño seguramente tuvo por aquel lugar sagrado. O quizás la rabia y la necesidad habían quemado ya todos los puentes con su pasado. Forzaron la puerta. El estruendo rompió la paz de la noche como un sacrilegio. Don Giuliano, despertado bruscamente, se encontró frente a ellos. Hombres armados, con los rostros cubiertos, oliendo a vino y a pólvora. El miedo debió ser paralizante, no solo por su vida, sino por la profanación, por ver a hijos de su propia comunidad convertidos en lobos. Lo sacaron a la fuerza de su casa, de su cama. Lo arrastraron a través del pueblo dormido hacia la oscuridad del bosque. El sacerdote, un hombre mayor, tropezando en el camino helado, humillado, aterrorizado. La banda, por su parte, actuaba con una torpeza brutal. Eran campesinos jugando a ser bandidos, y la violencia era su único lenguaje. El secuestro de un sacerdote no era como robar un saco de harina. Era cruzar una línea invisible, pero sagrada. Era un desafío no solo al Estado, sino a Dios. A la mañana siguiente, cuando la noticia se extendió como la pólvora, una ola de conmoción y horror recorrió los valles. Era impensable, era una abominación. La banda se escondió con su prisionero en las profundidades de los Apeninos, en una de sus cuevas o refugios secretos. Allí comenzó el calvario para don Giuliano y la tensa espera para la banda. Enviaron la nota de rescate, una suma exorbitante para la época. Y esperaron, pero su cálculo había sido erróneo. Subestimaron la reacción que provocaría su acto. El secuestro de un sacerdote unió a todos en su contra. Los campesinos que antes podían sentir una pizca de simpatía por ellos, ahora los veían como demonios. Los ricos y las autoridades, que ya los perseguían, ahora tenían la justificación moral para una casa sin cuartel. El crimen, ese acto desesperado por obtener poder y dinero, se convirtió en su mayor debilidad. Ya no eran simplemente ladrones o rebeldes. Se habían convertido en sacrílegos. Habían perdido cualquier legitimidad que pudieran haber tenido a los ojos de los desposeídos. Los días que siguieron fueron de una tensión insoportable. En el escondite, la convivencia con el rehén debió ser extraña y terrible. ¿Hablarían con él? ¿Intentaría el sacerdote apelar a su conciencia,
a los restos de fe que pudieran quedar en sus almas? Son detalles que la historia no nos cuenta, pero que podemos imaginar. Mientras tanto, en los pueblos, el miedo se mezclaba con la indignación. Las oraciones se elevaban en las iglesias por la liberación del párroco. Y las autoridades, sintiendo la presión de la opinión pública y del Vaticano, comenzaron a movilizarse como nunca antes. Este no era ya un asunto local. La noticia llegó a Roma. La banda de Terencio Grossi se convirtió en un problema de Estado. Eran el ejemplo perfecto de la anarquía y la barbarie que el nuevo reino de Italia juraba erradicar. Su captura se convirtió en una prioridad absoluta. El secuestro de don Giuliano fue el principio del fin. Fue el crimen que los catapultó a la infamia nacional, pero también el que encendió la hoguera en la que ellos mismos acabarían ardiendo. En esa fría noche de enero, al romper la puerta de la casa parroquial, Terencio Grossi y sus hombres no solo sentenciaron a su víctima a un terrible suplicio, sino que firmaron, sin saberlo, su propia condena a muerte. El eco del sacrilegio resonó por toda Italia. El secuestro del párroco de Gallo no era un crimen más en la larga lista de disturbios que afligían al joven reino. Era una afrenta directa, un guante arrojado al rostro del Estado y de la Iglesia. La respuesta, por tanto, no podía ser tibia. Tenía que ser abrumadora, implacable. Desde las ciudades llegaron refuerzos, batallones enteros de carabineros y bersaglieri, soldados de élite con sus característicos sombreros de plumas. Hombres que habían luchado en las guerras de unificación, ahora enviados a cazar a un puñado de campesinos en nuestras montañas. Para ellos era una campaña más, una misión para pacificar un territorio hostil. Para nosotros fue una ocupación. El verde de los uniformes se mezcló con el verde de nuestros campos. Los pueblos se llenaron de soldados con acentos extraños. Se establecieron puestos de control, se impusieron toques de queda. Cada rostro era sospechoso, cada silencio, una prueba de complicidad. La caza del hombre había comenzado. Liderando la operación, a menudo había un oficial, un hombre del norte, educado y metódico, que veía a nuestra gente con una mezcla de desprecio y paternalismo. No entendía nuestra lengua, nuestras costumbres, ni la naturaleza de nuestra lealtad. Creía que con la fuerza y el miedo podría quebrar el muro de silencio que protegía a la banda. Pero se equivocaba. El miedo a Grossi era grande, pero el odio y la desconfianza hacia el Estado eran aún más profundos. La omertá, ese código no escrito de silencio, no era solo por temor a las represalias de los bandidos. Era un acto de resistencia pasiva. Hablar con los carabineros era traicionar a los tuyos, aunque no estuvieras de acuerdo con lo que hacían. Los soldados peinaban los bosques, metro a metro, exploraban las cuevas, registraban las granjas, interrogaban a los pastores, a los leñadores. Las detenciones se multiplicaron. Familiares, amigos, cualquiera que hubiera tenido el más mínimo contacto con Grossi o su banda, era llevado a los cuarteles. Las promesas de recompensa se mezclaban con las amenazas. Y mientras la caza se intensificaba, algo curioso empezó a suceder. La figura de Terencio Grossi comenzó a transformarse. La presión y el miedo lo convirtieron en una leyenda. Ya no era solo un hombre, era una sombra, un fantasma que se escurría entre los dedos de la ley. Se contaban historias asombrosas sobre él, que podía aparecer y desaparecer a voluntad, que conocía pasadizos secretos bajo las montañas, que las balas no le hacían daño, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Esto último, en su mayor parte, no era cierto. La banda robaba por y para sí misma, y su violencia era a menudo indiscriminada. Pero la gente necesitaba creerlo. Necesitaban un héroe, aunque fuera uno oscuro y violento. En un mundo donde se sentían impotentes, la figura de Grossi, el hombre que ponía en jaque a todo un ejército, les ofrecía una extraña forma de consuelo. Una victoria vicaria. Su audacia era la suya. Su desafío era el de todos. La prensa de la época, por su parte, lo pintaba como un monstruo sediento de sangre, el epítome de la barbarie del sur. Para los lectores de las ciudades del norte, la historia de Grossi confirmaba todos sus prejuicios, que el sur y el centro de Italia eran tierras salvajes que necesitaban ser civilizadas a la fuerza.
La banda, acorralada, se volvió más desesperada y peligrosa. El secuestro del sacerdote no había salido como esperaban. El rescate no llegaba, y mantener a un rehén en medio de una cacería masiva era una carga insostenible. La tensión dentro del grupo crecía. Las recriminaciones, el miedo a la traición, el agotamiento. Finalmente, tras semanas de cautiverio, en circunstancias que nunca se aclararon del todo, don Giuliano fue liberado o logró escapar. Malherido, traumatizado, pero vivo. Su regreso fue un milagro para la comunidad, pero para la banda fue el final de su única baza. Ahora no tenían nada que negociar. Eran simplemente fugitivos con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. La persecución se redobló. Sin el rehén, la banda podía moverse más rápido, pero también estaba más expuesta. Se separaron, se reagruparon. Sobrevivían gracias a una red de colaboradores, gente que les daba cobijo y comida por miedo o por lealtad. Pero esa red, poco a poco, comenzó a desmoronarse bajo la presión de las autoridades. Cada día que pasaba, el cerco se estrechaba. Cada amanecer podía ser el último. Terencio Grossi, el líder, el símbolo, debía sentir el peso del mundo sobre sus hombros, el peso de las vidas de sus hombres, el peso de sus crímenes, el peso de una leyenda que él nunca pidió y que ahora lo estaba devorando. La casa había transformado el paisaje. Nuestros bosques ya no eran un lugar de trabajo o de paz, sino un campo de batalla. El sonido de un disparo en la lejanía helaba la sangre. La historia de Terencio Grossi había dejado de ser un cuento de taberna para convertirse en la trágica realidad que definía nuestras vidas. Y todos sabíamos, en el fondo de nuestro corazón, que una historia así solo podía tener un final. Como todas las tormentas, por muy violentas que sean, la de Terencio Grossi también tenía que amainar. El final no llegó en una gran batalla, con un estruendo de gloria y desafío. Llegó, como suele ocurrir en estas historias, con el susurro amargo de la traición y el olor a pólvora en una mañana solitaria. El invierno dio paso a la primavera de 1862. La banda estaba diezmada, exhausta. La constante huida, el hambre y el miedo habían hecho mella en su espíritu. La hermandad que los unió en la desesperanza se agrietaba bajo el peso de la persecución. La lealtad se convierte en un lujo cuando la propia vida está en juego. La traición, según cuentan las crónicas, vino de dentro, o de muy cerca, un soplo, una confidencia a cambio de unas pocas liras o del perdón. Alguien señaló el lugar exacto, una humilde casa de campo cerca de Aqualagna, donde Grossi y algunos de sus últimos fieles se habían refugiado para pasar la noche. El operativo se preparó en el más absoluto secreto. Al amparo de la oscuridad, decenas de carabineros y soldados rodearon la casa. Se movieron con el sigilo de los depredadores, cerrando todas las vías de escape. Esperaron a que las primeras luces del alba tiñeran el cielo, el momento en que el sueño es más profundo y las defensas están más bajas. Dentro, Terencio Grossi dormía. Quizás soñaba con su vida de antes, con los campos de trigo de su infancia, o quizás sus sueños estaban poblados por los fantasmas de sus crímenes, por el rostro aterrorizado del sacerdote. Nunca lo sabremos. El asalto fue rápido y brutal. La orden de rendición fue respondida con disparos desde el interior. Los bandidos, atrapados, sabían que no había escapatoria ni clemencia. Prefirieron morir luchando. El estruendo de los fusiles rompió el silencio del amanecer, asustando a los pájaros y despertando a los campesinos de los alrededores. Fue un combate breve y desigual, unos pocos hombres desesperados contra una fuerza abrumadoramente superior. Cuando el humo se disipó, la puerta fue derribada. Dentro yacían los cuerpos, y entre ellos el de Terencio Grossi. El temido bandolero, la leyenda de los Apeninos, había caído. Tenía apenas 30 años. Su cuerpo fue atado a un carro y exhibido por los pueblos de la comarca. Un gesto cruel, una demostración de poder por parte del Estado. Querían que todos viéramos que la rebelión había terminado, que el orden había sido restaurado. Querían matar no solo al hombre, sino también a la leyenda.
pero las leyendas son más difíciles de matar que los hombres. La muerte de Grossi no trajo la paz ni la prosperidad. Los impuestos no desaparecieron. La pobreza no se esfumó. La desconfianza hacia el Estado siguió anidada en los corazones de nuestra gente. Lo único que cambió fue que el miedo tenía ahora otro nombre, el del uniforme y la ley impuesta por la fuerza. Los demás miembros de la banda fueron cayendo uno a uno, algunos en tiroteos, otros capturados y condenados a largas penas de prisión. La banda de Grossi se desvaneció, convirtiéndose en un capítulo cerrado de la crónica negra de la región. El Estado había ganado. ¿Pero qué es ganar? ¿Es imponer el orden a través del miedo? ¿Es acallar la voz de la desesperación con el estruendo de los fusiles? La historia de Terencio Grossi nos obliga a hacernos estas preguntas. Él no fue un héroe, no nos equivoquemos. Fue un criminal, un hombre violento cuyas acciones trajeron dolor y sufrimiento. Sin embargo, su historia es también un espejo oscuro, un reflejo de las tensiones y las injusticias de una Italia que nacía dividida. Grossi fue el producto de un fracaso. El fracaso del nuevo Estado en cumplir sus promesas, en entender y proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Fue una fiebre, un síntoma doloroso de una enfermedad mucho más profunda. Hoy, las colinas de las Marcas están en calma. Los bosques donde se escondió la banda son ahora lugares de paseo. Las historias de Terencio Grossi se han convertido en folclore, en cuentos que los abuelos narran a sus nietos en las noches de invierno. Una advertencia sobre los peligros de la ira y la desesperación. Y sin embargo, si uno escucha con atención el viento que sopla entre los robles centenarios, casi puede oír el eco de aquellos tiempos. Un eco que nos recuerda que la paz es frágil, que la justicia es una conquista diaria, y que detrás de los grandes titulares de la historia, siempre, siempre, se encuentran las pequeñas, trágicas y humanas historias de aquellos que fueron aplastados por sus engranajes. La de Terencio Grossi es una de ellas, y es nuestro deber recordarla, no para glorificar al bandido, sino para no olvidar jamás la tierra sin promesas que lo engendró. En nuestra memoria, la que se teje al calor del hogar y se cuenta en susurros de padres a hijos, hay historias que el tiempo no borra, historias que, como las cicatrices en la corteza de un viejo olivo, nos recuerdan de dónde venimos. La que voy a contarles ahora es una de esas, nacida en el corazón herido de nuestra Italia, cuando ser una nación era más un sueño febril que una realidad palpable. Imaginen por un momento el aire de aquellos años, justo después de que los cañones del Risorgimento callaran. Se nos había prometido un futuro, una patria unida, fuerte y próspera. Garibaldi, Mazzini, Cavour. Sus nombres eran himnos en boca de los hombres instruidos de las ciudades. Pero aquí, en las colinas de las Marcas, entre los Apeninos y el Adriático, esos himnos sonaban lejanos, como el eco de una tormenta que descarga su furia en otro valle. La tierra, nuestra tierra, seguía siendo la misma, dura, exigente, a veces generosa y otras cruel. El sol que doraba el trigo en verano era el mismo que agrietaba el suelo y agotaba a nuestros abuelos. Y el nuevo Estado, ese ente lejano con sede en Roma, no tardó en mostrarnos su verdadero rostro. No era el de una madre protectora, sino el de un amo severo. Llegaron los impuestos. El más odiado de todos, el que encendió la mecha de la rabia sorda, fue el impuesto sobre la molienda. El macinato, pagar por moler el grano que con tanto sudor habíamos cosechado, pagar por el derecho a hacer pan, el sustento sagrado de nuestras familias. Era una ofensa, una humillación que se sentía en el estómago vacío y en el orgullo pisoteado. En este mundo de promesas rotas y pobreza endémica, creció un muchacho. Su nombre era Terencio Grossi. No era distinto a nosotros, a nuestros padres o a nuestros hermanos. Nació en una aldea como las nuestras, Gallio di Montecaroto, en 1832. Vio la misma luz, sintió el mismo frío en invierno y conoció el sabor amargo de la resignación. Terencio no era un monstruo nacido de la oscuridad. Era un hijo de la desesperanza. Un joven campesino, fuerte, quizás más inquieto que otros, con una mirada que parecía buscar algo más allá de los surcos del arado.
Vio a su familia y a sus vecinos doblegarse bajo el peso de las deudas. Vio a los nuevos carabineros, con sus uniformes impecables y su acento del norte, patrullar nuestros caminos como si fuéramos un territorio conquistado. La ley, para gente como Terencio, no era sinónimo de justicia. Era una herramienta de los ricos, de los terratenientes y de los burócratas de la Nueva Italia. Una herramienta para exprimir al pobre y proteger al poderoso. Y cuando la ley se percibe como una injusticia, la ilegalidad, para algunos, empieza a parecerse a la rebeldía. No empezó todo de golpe. La banda de Grossi no nació en un día, con un plan maestro y un juramento de sangre. Nació poco a poco, como se juntan las gotas de lluvia para formar un torrente. Primero fueron pequeños hurtos, caza furtiva en los cotos de los señores para llevar algo a la mesa, actos de supervivencia, más que de delincuencia. Junto a él se congregaron otros jóvenes como él, Olinto Venturi, Luigi Fabri, Sante Pagnanelli, nombres que hoy son apenas un eco, pero que entonces eran muchachos de carne y hueso, con sus propios miedos y sus propias rabias. Eran la juventud perdida de una nación que no sabía qué hacer con ellos, despreciados, sin futuro, sin nada que perder. El bosque se convirtió en su refugio, los Apeninos, con sus gargantas profundas y sus senderos ocultos que solo los lugareños conocíamos, fueron su reino. Allí, lejos de la mirada de la autoridad, se sentían libres. Eran ellos contra el mundo, una hermandad forjada en el desamparo. Poco a poco, su audacia creció. De robar una gallina, pasaron a asaltar a un comerciante en un camino solitario. De la necesidad, pasaron a la osadía. Y con cada acto, su nombre, el nombre de Terencio Grossi, empezaba a viajar de boca en boca. En las tabernas se hablaba de él en voz baja, algunos con miedo, otros, hay que decirlo, con una secreta admiración. Porque Grossi y su banda, en su brutalidad, estaban haciendo lo que muchos soñaban, desafiar a ese estado que los oprimía. Eran el síntoma visible de una enfermedad que corroía el alma de nuestra gente. La prueba de que la unificación, para nosotros, solo había significado un cambio de amo. El miedo, sin embargo, era el sentimiento dominante. Las noches se volvieron más oscuras. Los cerrojos de las puertas se reforzaron. Un crujido en la noche, el ladrido de un perro. Cualquier cosa podía ser la banda de Grossi. Se convirtieron en el coco, en la sombra que acechaba detrás de cada árbol. Así se fue cociendo el drama, en una olla a presión de miseria, injusticia y resentimiento. Terencio Grossi, el campesino, estaba a punto de desaparecer y en su lugar nacería una leyenda oscura, escrita con pólvora y lágrimas que marcaría nuestra tierra para siempre. Aún no lo sabíamos, pero estábamos en el umbral de un tiempo de terror. Toda historia tiene un punto de no retorno, un momento en que las aguas tranquilas de un río se despeñan por una cascada y se convierten en un torrente furioso. Para la banda de Terencio Grossi, ese momento llegó en una fría noche de enero de 1861, una noche que quedaría grabada a fuego en la memoria de nuestra comarca. El objetivo no fue un rico terrateniente ni un usurero odiado. Fue algo mucho más profundo, un ataque al corazón mismo de nuestra comunidad. El objetivo fue don Giuliano, el párroco de Gallo, el mismo pueblo que había visto nacer a Grossi. Un hombre de Dios, una figura respetada, el centro de la vida espiritual de la aldea. La decisión fue audaz y desesperada. La banda necesitaba dinero, un golpe grande que les permitiera sobrevivir al invierno y quizás soñar con una huida. El secuestro parecía la vía más rápida. Pedir un rescate a la iglesia, que imaginaban inmensamente rica, fue un cálculo terrible, un error que sellaría su destino. Imaginen la escena, la quietud de un pueblo campesino sumido en el sueño. El único sonido, el viento helado que silbaba entre las tejas, la nieve, quizás, cubriendo los campos con un manto de silencio, y en esa quietud, un grupo de sombras se desliza hacia la casa parroquial. No eran soldados, eran muchachos nerviosos, con el corazón latiéndoles en la garganta. Terencio iba al frente. Podemos imaginar su rostro, tenso bajo la luz de la luna. ¿Sentiría dudas? ¿Un rastro de la reverencia que de niño seguramente tuvo por aquel lugar sagrado?
O quizás la rabia y la necesidad habían quemado ya todos los puentes con su pasado. Forzaron la puerta. El estruendo rompió la paz de la noche como un sacrilegio. Don Giuliano, despertado bruscamente, se encontró frente a ellos, hombres armados, con los rostros cubiertos, oliendo a vino y a pólvora. El miedo debió ser paralizante, no solo por su vida, sino por la profanación, por ver a hijos de su propia comunidad convertidos en lobos. Lo sacaron a la fuerza de su casa, de su cama, lo arrastraron a través del pueblo dormido, hacia la oscuridad del bosque. El sacerdote, un hombre mayor, tropezando en el camino helado, humillado, aterrorizado. La banda, por su parte, actuaba con una torpeza brutal. Eran campesinos jugando a ser bandidos, y la violencia era su único lenguaje. El secuestro de un sacerdote no era como robar un saco de harina. Era cruzar una línea invisible, pero sagrada. Era un desafío no solo al Estado, sino a Dios. A la mañana siguiente, cuando la noticia se extendió como la pólvora, una ola de conmoción y horror recorrió los valles. Era impensable. Era una abominación. La banda se escondió con su prisionero en las profundidades de los Apeninos, en una de sus cuevas o refugios secretos. Allí comenzó el calvario para don Giuliano y la tensa espera para la banda. Enviaron la nota de rescate, una suma exorbitante para la época, y esperaron. Pero su cálculo había sido erróneo. Subestimaron la reacción que provocaría su acto. El secuestro de un sacerdote unió a todos en su contra. Los campesinos que antes podían sentir una pizca de simpatía por ellos, ahora los veían como demonios. Los ricos y las autoridades, que ya los perseguían, ahora tenían la justificación moral para una casa sin cuartel. El crimen, ese acto desesperado por obtener poder y dinero, se convirtió en su mayor debilidad. Ya no eran simplemente ladrones o rebeldes. Se habían convertido en sacrílegos. Habían perdido cualquier legitimidad que pudieran haber tenido a los ojos de los desposeídos. Los días que siguieron fueron de una tensión insoportable. En el escondite, la convivencia con el rehén debió ser extraña y terrible. ¿Hablarían con él? ¿Intentaría el sacerdote apelar a su conciencia, a los restos de fe que pudieran quedar en sus almas? Son detalles que la historia no nos cuenta, pero que podemos imaginar. Mientras tanto, en los pueblos, el miedo se mezclaba con la indignación. Las oraciones se elevaban en las iglesias por la liberación del párroco, y las autoridades, sintiendo la presión de la opinión pública y del Vaticano, comenzaron a movilizarse como nunca antes. Este no era ya un asunto local. La noticia llegó a Roma. La banda de Terencio Grossi se convirtió en un problema de Estado. Eran el ejemplo perfecto de la anarquía y la barbarie que el nuevo reino de Italia juraba erradicar. Su captura se convirtió en una prioridad absoluta. El secuestro de don Giuliano fue el principio del fin. Fue el crimen que los catapultó a la infamia nacional, pero también el que encendió la hoguera en la que ellos mismos acabarían ardiendo. En esa fría noche de enero, al romper la puerta de la casa parroquial, Terencio Grossi y sus hombres no solo sentenciaron a su víctima a un terrible suplicio, sino que firmaron, sin saberlo, su propia condena a muerte. El eco del sacrilegio resonó por toda Italia. El secuestro del párroco de Gallo no era un crimen más en la larga lista de disturbios que afligían al joven reino. Era una afrenta directa, un guante arrojado al rostro del Estado y de la Iglesia. La respuesta, por tanto, no podía ser tibia, tenía que ser abrumadora, implacable. Desde las ciudades llegaron refuerzos, batallones enteros de carabineros y bersaglieri, soldados de élite con sus característicos sombreros de plumas, hombres que habían luchado en las guerras de unificación, ahora enviados a cazar a un puñado de campesinos en nuestras montañas. Para ellos, era una campaña más, una misión para pacificar un territorio hostil. Para nosotros, fue una ocupación. El verde de los uniformes se mezcló con el verde de nuestros campos. Los pueblos se llenaron de soldados con acentos extraños. Se establecieron puestos de control, se impusieron toques de queda. Cada rostro era sospechoso, cada silencio, una prueba de complicidad. La Casa del Hombre había comenzado. Liderando la operación, a menudo había un oficial, un hombre del norte, educado y metódico, que veía a nuestra gente con una mezcla de desprecio y paternalismo. No entendía nuestra lengua,
nuestras costumbres, ni la naturaleza de nuestra lealtad. Creía que con la fuerza y el miedo podría quebrar el muro de silencio que protegía a la banda. Pero se equivocaba. El miedo a Grossi era grande, pero el odio y la desconfianza hacia el Estado eran aún más profundos. La omertá, ese código no escrito de silencio, no era solo por temor a las represalias de los bandidos. Era un acto de resistencia pasiva. Hablar con los carabineros era traicionar a los tuyos, aunque no estuvieras de acuerdo con lo que hacían. Los soldados peinaban los bosques, metro a metro, exploraban las cuevas, registraban las granjas, interrogaban a los pastores, a los leñadores. Las detenciones se multiplicaron. Familiares, amigos, cualquiera que hubiera tenido el más mínimo contacto con Grossi o su banda era llevado a los cuarteles. Las promesas de recompensa se mezclaban con las amenazas, y mientras la caza se intensificaba, algo curioso empezó a suceder. La figura de Terencio Grossi comenzó a transformarse. La presión y el miedo lo convirtieron en una leyenda. Ya no era solo un hombre, era una sombra, un fantasma que se escurría entre los dedos de la ley. Se contaban historias asombrosas sobre él, que podía aparecer y desaparecer a voluntad, que conocía pasadizos secretos bajo las montañas, que las balas no le hacían daño, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Esto último, en su mayor parte, no era cierto. La banda robaba por y para sí misma, y su violencia era a menudo indiscriminada. Pero la gente necesitaba creerlo. Necesitaban un héroe, aunque fuera uno oscuro y violento. En un mundo donde se sentían impotentes, la figura de Grossi, el hombre que ponía en jaque a todo un ejército, les ofrecía una extraña forma de consuelo, una victoria vicaria. Su audacia era la suya, su desafío era el de todos. La prensa de la época, por su parte, lo pintaba como un monstruo sediento de sangre, el epítome de la barbarie del sur. Para los lectores de las ciudades del norte, la historia de Grossi confirmaba todos sus prejuicios, que el sur y el centro de Italia eran tierras salvajes que necesitaban ser civilizadas a la fuerza. La banda, acorralada, se volvió más desesperada y peligrosa. El secuestro del sacerdote no había salido como esperaban. El rescate no llegaba, y mantener a un rehén en medio de una cacería masiva era una carga insostenible. La tensión dentro del grupo crecía, las recriminaciones, el miedo a la traición, el agotamiento. Finalmente, tras semanas de cautiverio, en circunstancias que nunca se aclararon del todo, don Giuliano fue liberado o logró escapar. Malherido, traumatizado, pero vivo. Su regreso fue un milagro para la comunidad, pero para la banda fue el final de su única baza. Ahora no tenían nada que negociar. Eran simplemente fugitivos con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. La persecución se redobló. Sin el rehén, la banda podía moverse más rápido, pero también estaba más expuesta. Se separaron, se reagruparon. Sobrevivían gracias a una red de colaboradores, gente que les daba cobijo y comida por miedo o por lealtad. Pero esa red, poco a poco, comenzó a desmoronarse bajo la presión de las autoridades. Cada día que pasaba, el cerco se estrechaba. Cada amanecer podía ser el último. Terencio Grossi, el líder, el símbolo, debía sentir el peso del mundo sobre sus hombros, el peso de las vidas de sus hombres, el peso de sus crímenes, el peso de una leyenda que él nunca pidió y que ahora lo estaba devorando. La caza había transformado el paisaje. Nuestros bosques ya no eran un lugar de trabajo o de paz, sino un campo de batalla. El sonido de un disparo en la lejanía helaba la sangre. La historia de Terencio Grossi había dejado de ser un cuento de taberna para convertirse en la trágica realidad que definía nuestras vidas. Y todos sabíamos, en el fondo de nuestro corazón, que una historia así solo podía tener un final. Como todas las tormentas, por muy violentas que sean, la de Terencio Grossi también tenía que amainar. El final no llegó en una gran batalla, con un estruendo de gloria y desafío. Llegó, como suele ocurrir en estas historias, con el susurro amargo de la traición y el olor a pólvora en una mañana solitaria. El invierno dio paso a la primavera de 1862. La banda estaba diezmada, exhausta. La constante huida,
el hambre y el miedo habían hecho mella en su espíritu. La hermandad que los unió en la desesperanza se agrietaba bajo el peso de la persecución. La lealtad se convierte en un lujo cuando la propia vida está en juego. La traición, según cuentan las crónicas, vino de dentro, o de muy cerca, un soplo, una confidencia a cambio de unas pocas liras o del perdón. Alguien señaló el lugar exacto, una humilde casa de campo cerca de Aqualagna, donde Grossi y algunos de sus últimos fieles se habían refugiado para pasar la noche. El operativo se preparó en el más absoluto secreto. Al amparo de la oscuridad, decenas de carabineros y soldados rodearon la casa. Se movieron con el sigilo de los depredadores, cerrando todas las vías de escape. Esperaron a que las primeras luces del alba tiñeran el cielo, el momento en que el sueño es más profundo y las defensas están más bajas. Dentro, Terencio Grossi dormía. Quizás soñaba con su vida de antes, con los campos de trigo de su infancia, o quizás sus sueños estaban poblados por los fantasmas de sus crímenes, por el rostro aterrorizado del sacerdote. Nunca lo sabremos. El asalto fue rápido y brutal. La orden de rendición fue respondida con disparos desde el interior. Los bandidos, atrapados, sabían que no había escapatoria ni clemencia. Prefirieron morir luchando. El estruendo de los fusiles rompió el silencio del amanecer, asustando a los pájaros y despertando a los campesinos de los alrededores. Fue un combate breve y desigual, unos pocos hombres desesperados contra una fuerza abrumadoramente superior. Cuando el humo se disipó, la puerta fue derribada. Dentro yacían los cuerpos, y entre ellos el de Terencio Grossi. El temido bandolero, la leyenda de los Apeninos, había caído. Tenía apenas 30 años. Su cuerpo fue atado a un carro y exhibido por los pueblos de la comarca. Un gesto cruel, una demostración de poder por parte del Estado. Querían que todos viéramos que la rebelión había terminado, que el orden había sido restaurado. Querían matar no solo al hombre, sino también a la leyenda que lo envolvía. La cacería no terminó con su muerte. Los miembros restantes de la banda fueron cayendo, uno a uno, en los meses siguientes. Algunos en emboscadas, otros delatados por el miedo o el agotamiento de quienes una vez los protegieron. Los que fueron capturados con vida se enfrentaron a la justicia del nuevo reino. Los juicios fueron rápidos, ejemplares. No fueron tanto un acto de justicia como una lección de poder. Se celebraron en las ciudades, lejos de nuestras aldeas, en salas solemnes donde el lenguaje de los abogados y los jueces sonaba tan extraño como el acento de los soldados. Las sentencias fueron severas. Cadenas perpetuas, trabajos forzados en prisiones lejanas de las que pocos regresaban. El Estado estaba cerrando el libro, con mano de hierro. Y después, un silencio denso, pesado, se posó sobre nuestros valles. Un silencio hecho no de paz, sino de agotamiento. La gente podía volver a dormir con las puertas sin trancar. Los caminos volvían a ser seguros. Pero el miedo no se había ido, solo había cambiado de rostro. Ya no llevaba la cara de un bandido, sino el uniforme impecable de los carabineros y la fría letra de la ley. En ese silencio, las voces que más costaba escuchar eran las de las víctimas. Se habló mucho de Grossi, de su audacia y su caída. Pero, ¿qué fue de don Giuliano? Regresó a su parroquia. Sí, continuó oficiando la misa y atendiendo a sus feligreses. Pero quienes lo conocieron bien decían que una parte de él se quedó para siempre en aquella cueva fría de los Apeninos. Su mirada había perdido un brillo. Su paso se había vuelto más lento, como si cargara con un peso invisible. Su cuerpo había sobrevivido, pero su espíritu llevaba una cicatriz que ningún tribunal podía sanar. Y no fue el único. Recordamos al comerciante al que le robaron las ganancias de todo un año, dejándolo en la ruina. A la familia del granjero, a la que aterrorizaron en mitad de la noche por un saco de harina y un poco de vino. Sus historias no se convirtieron en leyendas. Sus nombres no se susurraron con una mezcla de miedo y admiración. Eran el coste real, el coste humano y anónimo de aquella espiral de violencia. Su sufrimiento fue el amargo suelo sobre el que creció el mito del bandolero. El Estado proclamó la victoria de la civilización sobre la barbarie.
Pero en nuestras casas la vida no cambió. El impuesto sobre la molienda, el odiado macinato, siguió vigente durante años. La pobreza continuó royendo los cimientos de nuestras familias. La sensación de abandono, de ser gobernados por extraños que no entendían nuestra tierra ni nuestras necesidades, persistió. La enfermedad que había dado origen al síntoma de Grossi no se había curado. Con el tiempo, la figura de Terencio se transformó. El hombre de carne y hueso, el campesino desesperado que cruzó la línea, se fue desvaneciendo. En su lugar, quedó el personaje de cuento. Se convirtió en el coco con el que asustar a los niños desobedientes. Pórtate bien, o vendrá Grossi a buscarte. Una forma de domesticar el terror, de convertirlo en folclore inofensivo. Para algunos, en las conversaciones de taberna más secretas, su nombre se convirtió en el eco de una rebeldía imposible, el recuerdo de un tiempo en que un hombre de los nuestros se atrevió a desafiar al poder. No lo veían como un héroe, no. Su brutalidad era demasiado reciente, pero lo veían como una consecuencia inevitable, como el grito de una tierra a la que se le estaba ahogando. Para la mayoría, sin embargo, su historia se convirtió en una herida en la memoria colectiva, un recordatorio de lo frágil que es la comunidad, de cómo la desesperación puede convertir a vecinos en monstruos y a los bosques familiares en un laberinto de miedo. Nuestra tierra aprendió una lección amarga sobre el precio de la violencia, sin importar de qué lado venga. La historia de Grossi no fue única. En aquellos años turbulentos, otras bandas surgieron en otras partes de Italia, cada una con su propio nombre, cada una un reflejo de las mismas tensiones. Eran las fiebres de un cuerpo nacional que luchaba por nacer, las dolorosas contracciones de un parto que fue mucho más largo y sangriento de lo que los libros de historia de las ciudades suelen contar. Hoy, los Apeninos guardan silencio. Los senderos que Grossi y sus hombres recorrieron en sus huidas desesperadas son ahora rutas de senderismo. La cueva donde don Giuliano estuvo prisionero es solo una cavidad más en la roca, indiferente a los dramas humanos que presenció. El tiempo, como la hiedra, ha cubierto muchas de las cicatrices, y nosotros, los que venimos después, los herederos de ese silencio, tenemos la tarea de recordar, no para juzgar, ni para idealizar, sino para comprender, para entender que detrás del bandido estaba el campesino, y detrás del campesino, una promesa rota, para recordar que la historia de Terencio Grossi no es solo la historia de un criminal, sino la historia de todos nosotros. Es un eco que nos advierte que cuando la ley no es sinónimo de justicia, y cuando el futuro parece una puerta cerrada, siempre habrá hombres dispuestos a abrirse camino a través de la oscuridad, aunque al hacerlo se consuman a sí mismos y a todo lo que les rodea. Esa es la cicatriz que su historia dejó en la corteza de nuestra memoria, y que aún hoy, si prestamos atención, podemos sentir bajo nuestros dedos.